Buenos días, queridos amigos, compañeros de la carrera de medicina de Oruro. Soy el doctor Richard Ajata. Estudié en nuestra querida universidad. Somos de la primera promoción. La verdad me siento muy preocupado porque todo lo que está pasando ahora en nuestra querida tierra por el tema de la pandemia está afectando a todas nuestras familias, a todos nuestros familiares, a toda nuestra gente de allá. Porque tal vez no hay un buen plan de contingencia para poder atender a mucha gente que ahora está sufriendo por la necesidad de no contar con hospitales, no contar con clínicas. Personalmente tuve que verlo en carne propia, cuáles son nuestras deficiencias, porque tuve un familiar que se enfermó y él cayó al hospital general. No había muchas camas, pero bueno, pudimos encontrar una cama. Estuvo en terapia intermedia. De terapia intermedia no mejoró. Cada día él iba desmejorando por el tema de la misma enfermedad, ¿no? A un principio nos decía que en las noches él no quería llegar a las noches porque le faltaba el aire. Cada vez que llegaba la noche él empezaba a desaturar, su saturación bajaba mucho, porque siempre que hablaba con él me mandaba cuánto estaba saturando en las noches y en las mañanas. En el día no había tanto problema, pero el problema era en las noches. Me pedía que le saque de ahí y que me lo traiga para acá, para Santa Cruz. Pero por el estado que él tenía no quería arriesgarlo. Después pasó a terapia intensiva y en terapia intensiva nos llama una noche y nos dice que vayamos a reclamar allá porque no tenía el oxígeno, creo que se había terminado. En eso fue uno de mis familiares allá que se encuentra en Oruro y, y bueno, vieron que no era tanto el problema de que el oxígeno se había terminado, sino que creo que los oxígenos que tienen allá me parece que manejan un oxígeno central, pero el oxígeno se congelaba. Y eso hacía que baje la presión de oxígeno en todos los que estaban en la parte de terapia y bueno, pues se terminaban descompensándose. Y ya viendo toda esa situación, cómo se estaba manejando allá, entonces me di cuenta que evidentemente tal vez esa era una de las causas por qué mi tío cada noche que estaba allá iba bajando mucho su saturación. Y eso hacía que cada vez más se vaya descompensando. Al final tuve que decidir traérmelo acá a Santa Cruz para que aquí pueda ser tratado. En el transcurso que él estaba internado allá, tuvimos muchos problemas con el tema de sangre porque necesitábamos donadores de sangre. ¿Y qué pasaba? El banco de sangre que tenemos allá no cuenta con el equipo de plasmaféresis o aféresis. ¿Qué significaba esto? Que todo paciente que iba a donar su sangre le sacaban, por decir, 500 cc de sangre. Ese tipo de sangre lo centrifugaban, sacaban el plasma y el resto ni modo, lo eliminaban. Ya el paciente no podía donar, sino era de aquí a 3 meses. Ya de aquí a 3 meses era difícil, digamos, como que tal vez ya no era un buen donador. Entonces, lamentablemente, en Oruro no estábamos o no contamos con ese equipo, que es muy importante porque así vamos perdiendo los donantes de plasma. Otro problema que hemos tenido allá era el tema de no contar con
todos los equipos para poder hacer los diagnósticos. Por ejemplo, no habían las pruebas rápidas, no había los exámenes de sangre para hacer el examen de ELISA. Y o para hacerte una tomografía necesitabas sacar turno, te daban para 10 días. O sea, es realmente ir peregrinando para que te hagan los estudios, porque definitivamente no estábamos completamente equipados en Oruro para este tipo de enfermedades. Y eso hizo que, digamos, los pronósticos de los pacientes que han ido enfermándose hayan sido desfavorables. Con esa experiencia, que pasamos, lamentablemente cuando ya mi tío estuvo acá en Santa Cruz, ya mucho no pudimos hacer, falleció. Y tuve que llevar sus restos a Oruro, después de haberlo hecho cremar acá en Santa Cruz. Estando allá yo en Oruro, fui a ver a un tío también de mi familia que estaba muy mal. Lo revisé y vi que tenía estertores en las bases pulmonares. Le pedí una radiografía. Tardaron en hacerle la radiografía porque era sábado. Pero bueno, se realizó la radiografía y vi que tenía muchos infiltrados, más en el pulmón derecho. Y ya mi tío para el día domingo empezó a bajar mucho su saturación. Al día siguiente que yo lo vi. De emergencia lo llevamos a su seguro, que es la Caja Nacional. Y cuando entramos a la parte de emergencia también vimos que no estaba muy equipado, digamos. No eran ambientes que debería haberse construido en la parte de la caja, en la parte de emergencia, no sé, algunos ambientes que sean un poco más grandes para poder tener a todos los pacientes que estaban ahí, porque cuando llegué habían varios pacientes que necesitaban ser atendidos y estaban afuera. Y solamente el ambiente era, cuando yo entré había más o menos tres pacientes o cuatro, como mucho en silla de ruedas, con oxígeno. Pero creo que deberían haber habilitado ambientes un poco más grandes para poner camas y oxígeno hasta que los pacientes se vayan recuperando, y de ahí ver la manera de internar a piso o a terapia o donde corresponda, ¿no? Pero bueno, el tema es de que no había eso. Como mi tío estaba muy delicado y necesitaba terapia intermedia, empezamos a buscar las clínicas de ahí del seguro. En el seguro no podía quedarse internado porque estaba completamente lleno la parte de terapia intermedia y la terapia intensiva. Entonces empezamos a buscar clínicas, y como sé, allá solamente hay dos clínicas que estaban trabajando, la clínica Natividad y la clínica San Agustín. Pero bueno, gracias a Dios conseguimos en otro espacio, en otra clínica, que no eran esas dos, era otra clínica, y se quedó allá, internado, con el miedo de que, digamos, también pase con experiencia lo que pasó con mi tío, con el anterior tío que había fallecido por el tema del oxígeno y todo eso. Entonces uno piensa que una clínica puede estar más atendida, digamos, tal vez, porque tal vez tiene mejores medios para atender a los pacientes que están necesitados, ¿no? Pero bueno, lamentablemente mi tío también falleció a los 10 días. Entonces nos llega la factura. Uno cuando entra por emergencia, bueno, nos pidieron $10,000 de garantía para entrar a la clínica, se pagó. Era difícil conseguir ese día, pero bueno, se pagó. Pero ya en el momento de que, bueno, cuando ya mi tío había fallecido, nos dan un extracto con precios muy elevados, demasiado elevados. Entonces, esa es la preocupación, la pena, porque tal vez
las clínicas tal vez no se están queriendo aprovechar de la necesidad que, de la gente, de Oruro, que realmente necesita en estos momentos una clínica, un hospital para ser atendidos, solamente tal vez para que sean administrados con oxígeno, y no lo tenemos. Hubiese sido bueno que tal vez el CEDES intervenga y pueda hacer un plan de contingencia con las clínicas, ¿no? Donde puedan habilitar camas en piso, camas en terapia, porque realmente ahora sí se necesita mucho esto. En Oruro se necesita, porque se está muriendo la gente. Todos los informes que se da a diario de cuántos pacientes infectados, cuántos pacientes han muerto, por lo menos lo de Oruro, no creo que sean los reales, porque hay mucha gente que está infectada y no se ha hecho los estudios porque no hay. Yo he ido esos 4 días que he estado en Oruro, he visto varios amigos que no se han hecho los estudios porque no lo tienen, porque no hay dónde hacerse, y estaban infectados, o sea, sus familias, allá se han ido, o sea, infectándose por familias. Y eso es la preocupación que tengo, ¿no? Porque realmente ellos están muy desprotegidos porque no tienen dónde ir. O sea, pese a que ellos tal vez tenían su seguro, no podían ser atendidos porque también están colapsados los hospitales. Las enfermeras y los médicos también no pueden hacer mucho porque lamentablemente no hay mucho personal de salud ahí. No tenemos los espacios y si no hacemos ahora esto, algo para mejorar, yo creo que en Oruro vamos a seguir perdiendo muchas más vidas. Como médicos tenemos la obligación de salvar y curar a nuestros pacientes, pero si no tenemos los medios necesarios para hacerlo es difícil. Sería bueno que la gobernación, el alcalde, pueda ayudar en este tema para poder habilitar algunos ambientes, no sé si es tal vez en la terminal o tal vez en los colegios, cosa de que se pueda atender e internar a los pacientes en esos lugares si es que no hay espacios en otros hospitales, y ver la manera de que el oxígeno no falte, porque por esa falta de atención de no tener y no contar con oxígeno, mucha gente se está muriendo allá. Otro problema que tenemos allá en Oruro es el tema de los precios de los medicamentos. Los medicamentos, si bien están caros, también no se encuentran. Nosotros el día sábado, cuando vi que mi tía estaba delicado, cuando lo había visto, fuimos a buscar medicamentos a las farmacias hasta que le hagan su radiografía, porque él todavía no estaba tan mal. Y era difícil conseguir levofloxacina, difícil conseguir IBL Duo. Entonces, realmente yo creo que estamos pasando una etapa muy difícil en Oruro. Me preocupa mucho cómo pueda terminar esto. Y creo que está en manos de nosotros, de todos nosotros como médicos que nos hemos formado en Oruro, tratar de ayudar y de encontrar una solución. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a nuestros familiares que están ahora en este momento sufriendo esto, a la gente que está sufriendo afuera y no sabe dónde acudir. Espero que nuestras autoridades puedan hacer algo, porque me parece que en Oruro esto recién está empezando. Por el frío, hay mucha gente que está empezando a enfermarse y realmente esto va a ser una catástrofe si no hacemos algo a tiempo.